Buenas tardes. Sin más prolegómenos, porque los tiempos nos acucian un poco y además, como ven ustedes, se está retransmitiendo por streaming la sesión de la conferencia y hay mucha gente que está conectada. Vamos a dar lugar a las dos sesiones o a la sesión que con dos intervenciones se va a desarrollar hasta las 4:05. En primer lugar, intervendrá Ikerne Zuloaga Zamayoa, que es actualmente la directora de Agricultura y Ganadería del Gobierno vasco. Es ingeniera técnico agrícola, ha trabajado de peón en una estación frutícola, ha trabajado de técnico agrícola en una sociedad cooperativa en Lezama y ha sido directora de Agricultura de la Diputación Foral de Vizcaya. Y va a desarrollar el tema de las políticas de apoyos a jóvenes agricultores y agricultoras en el País Vasco. Primero, muchísimas gracias por haberme invitado a este foro para poder dar cuenta, dar explicación de aquello que estamos haciendo en el País Vasco en los últimos años para intentar ayudar y apoyar a rejuvenecer el sector agrario. Primero os voy a hacer un contexto de dónde partíamos hace 10 años, cuando nos planteamos que teníamos que hacer algo serio ya en apoyo a los jóvenes. Posteriormente os explicaré el programa Gaztenek que desarrollamos para iniciar y mejorar, resolver estos problemas que se nos estaban planteando, y posteriormente os explicaré lo que tenemos previsto hacer en el nuevo PDR 2015-2020 que tenemos recién aprobado. Entonces, el contexto del que partíamos hace 10 años en el País Vasco era pues lo que podéis ver ahí. Teníamos 16.500 explotaciones escasamente, titulares de menos de 40 años era solo un 10%, titulares de explotación. La edad media de los titulares de la explotación era 58 años y habían disminuido las explotaciones agrarias en un 33%. Esa era la situación hace unos 10 años en el País Vasco. ¿Cuáles eran los mayores problemas que tenían nuestros productores? Pues creo que un poco lo que teníamos o tenemos todos. Problemas de acceso a la tierra, serios problemas de financiación, y esto estaba condicionando de una gran manera el relevo generacional. Entonces, ¿cuál fue el planteamiento ante estos datos y ante esta situación? Pues se desarrolló un programa que llamamos Gaztenek 2004-2014, es decir, ha terminado hace muy poco y, como os decía, ahora ya estamos trabajando en Gaztenek, en el siguiente programa, basado en tanto lo que hemos hecho estos 10 últimos años, todas sus partes buenas, sus errores, y vamos a intentar mejorarlos. En este programa Gaztenek, Plan para Jóvenes Agricultores y Agricultoras, es un programa interinstitucional. Aquí participamos las 4 administraciones competentes en agricultura en el País Vasco. Tenemos el Gobierno vasco, pero las 3 diputaciones forales, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, son competentes en materia agrícola. Son competentes sobre todo en lo que es la parte productiva. Ellos, las diputaciones forales, tienen esas competencias, tienen líneas de ayuda para esas líneas, para lo que es la propia producción, y luego el Gobierno vasco coordina las políticas de las 3 diputaciones y es competente en transformación y comercialización. Entonces, entendimos que el problema que teníamos de que había que hacer un relevo generacional importante en el sector, que nuestras explotaciones estaban envejeciendo, que no entraba sector joven a nuestras explotaciones, entendimos que había que hacer un proyecto y que nos afectaba a todas las administraciones. Entonces, como os decía, participaba el Gobierno, las 3 diputaciones, y tenemos una empresa pública, así que coordinaba y engranaba toda la parte técnica. Y el objetivo era impulsar la incorporación y el mantenimiento de los jóvenes agricultores y agricultoras en el sector agrario. Ese era el objetivo principal. Y lo que establecimos fue un procedimiento que unía el asesoramiento a las explotaciones agrarias junto con las ayudas económicas de las diferentes administraciones. El procedimiento, que así visto igual os parece un poco largo y complejo,
pero en líneas generales consiste en un joven, agricultor o agricultora o joven, dejémoslo antes de instalarse, todavía es joven, que tiene interés, curiosidad por acercarse o venir al sector agrícola. Lo que hace en ese momento es acercarse a una oficina comarcal agraria, acercarse a los centros de gestión, acercarse a las administraciones y una vez que establece el interés de incorporarse, bien porque ya tiene una idea concreta o no tan concreta, pero al menos tiene claro que se quiere ya incorporar al sector, desde ese momento se le incorpora o se nombra un monitor que le va a dar asesoramiento en todo el proceso a partir de ahí. Es decir, se le va a ir dando asesoramiento sobre qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer, a dónde tiene que ir, qué formación tiene que recibir. Es decir, se le acompaña prácticamente en todo lo que va necesitando para ir creando ese proyecto y hasta que llega a hacer su plan de empresa. Una vez que ya tiene ese plan de empresa, eso se presenta a una comisión que valora ese proyecto, en el que participan técnicos de las diputaciones del Gobierno y se valora ese proyecto. Si ese proyecto se aprueba, ese joven ya con su plan de empresa recibe 2/3 de la ayuda que va a recibir para incorporarse. Y una vez que tiene eso, va a seguir tutorizado por un técnico, que puede ser el mismo, que es el que le va a ayudar a desarrollar su proyecto y a ponerlo en marcha. Ese proceso, en este primer plan Gastenec, era en 3 años. Es decir, él presenta su plan de empresa, se le aprueba el plan de empresa y se le dan 2/3 de la ayuda económica que va a recibir. A partir de ahí desarrolla el proyecto y a los 3 años, cuando ha cumplido unos objetivos, la empresa ya está montada, la empresa ya empieza a tener unos determinados ingresos, es decir, la empresa ya está funcionando. Si eso se justifica, al cabo de los 3 años recibe el otro tercio de la ayuda que le correspondía. Esto es un poco lo que hemos estado haciendo los 10 últimos años, ayudando al sector. Creo que lo innovador, lo diferente, lo que aporta es que el joven va de la mano de alguien que le va asesorando continuamente y eso va a la par de las ayudas económicas que va a recibir. Entonces, con este plan tuvimos, en estos últimos 10 años, ha habido 753 jóvenes que han pasado por este programa Gastenec. Un 67% han sido hombres y el 33% han sido mujeres. De estos 753 jóvenes que tenemos instalados ya definitivamente y con sus empresas en marcha, son 483. Creemos que de aquí a que terminen, es decir, los que se han incorporado en el 2014 y que terminen dentro de 3 años su programa, creemos que serán ya unos 550 los jóvenes que ya estarán incorporados en el sector habiendo pasado por este programa. Entonces, evidentemente las cifras, bueno, pues por un lado es bueno porque tenemos casi 500 jóvenes que se nos han incorporado al sector, pero por otro lado lo que vemos es que hay 200 y pico que no han acabado de incorporarse, ¿no? Al final, como os decía, este programa ha terminado en el 2014, estamos haciendo todavía las valoraciones de este programa y una de las valoraciones es que esos jóvenes pues habría que haber intentado recuperarlos o conseguir. ¿Cuáles son los grandes problemas con los que se encuentran los jóvenes? Pues un poco lo que también habéis estado comentando a la mañana. Es decir, siguen teniendo problemas de acceso a la tierra, siguen teniendo problemas de financiación, es decir, los problemas que pueden tener todos los jóvenes hoy en día, ¿no? Entonces, en base a estos datos, lo que estamos es trabajando ya en el Gastenec 2015-2020. Bueno, lo que no os he dicho, pero sí aparece ahí, es el dinero que tanto las diputaciones forales como el Gobierno
han aportado estos 10 últimos años a este plan, a estos jóvenes, estos proyectos de jóvenes. Desde las diputaciones han sido 27 millones de euros y desde el Gobierno vasco han sido casi 9 millones lo que se ha ido apoyando a los jóvenes que se iban incorporando al sector. Entonces, como os decía, ya estamos trabajando en el Gastenec 2015-2020 y lo que estamos viendo es, bueno, lo que os decía, es un servicio integral, no solo son ayudas económicas, el joven va de la mano de un técnico que le va ayudando y le va asesorando, pero entendemos que hay muchos campos de mejora. Por un lado, tenemos que homogeneizar criterios y coordinar gentes y las instituciones. Como os decía, no sé si problema, pero sí de las características o cualidades del País Vasco es que, como os decía, tenemos 4 administraciones y competentes en agricultura. Y sí, hasta ahora había ciertas diferencias entre un territorio y otro. Cada territorio tiene, como os decía, sus competencias y, por tanto, hace sus políticas. Y según las políticas de cada uno, los jóvenes sí han ido recibiendo diferentes ayudas de diferente índole y con diferentes criterios. Lo que hemos conseguido con este nuevo PDR 2015-2020 es que al menos vamos a homogeneizar criterios y ya no va a haber diferencias entre los jóvenes de los diferentes territorios. Va a ser igual un guipuzcoano, un vizcaíno que un alavés a la hora de asesorarle y también de recibir las ayudas. Entonces, también creemos que en algunos ámbitos sí hay que incidir en lo que es apoyar algo más a los jóvenes para recogerlos, recuperar esos que se nos escapan, pues a nivel de mejorar su cualificación técnica o la capacidad para emprender. Pero, como os decía, las principales barreras a las que hoy en día se siguen enfrentando los jóvenes pues son la financiación y la tierra. Además, como sabéis, los 3 territorios vascos, quizás Álava no, pero Vizcaya y Guipúzcoa, los terrenos son pequeños, son muy cercanos a las urbes, a los municipios y, por tanto, la accesibilidad a ellos pues, y a unos precios razonables pues, es bastante difícil. Entonces, dentro del nuevo PDR 2015-2020, bueno, tenemos la parte Pilar 1, que esto es común a todos y esto no os voy a contar nada nuevo, pero luego, dentro ya de este PDR nuevo, estas son las líneas en las que estamos trabajando. Estas 3 concretamente las tenemos ya aprobadas en el nuevo PDR, las estamos ya desarrollando. Hay una medida más que vamos a incorporar ya, que no os la he incorporado en la diapositiva, pues porque todavía no la tenemos aprobada. Hemos enviado la propuesta a Europa, pero todavía no la tenemos aprobada y por eso no la he incluido, pero os voy a contar un poco cuál es. Entonces, bueno, si os voy a comentar, claro, hace poco hablaba con un grupo de productores y les decíamos, hemos aprobado el PDR 2015-2020 y ya estamos cambiando. Y me decía, pues vaya trabajo que habéis hecho que no os ha cundido mucho. Creo que tengo que explicar aquí que hemos negociado un PDR 2015-2020, como decía, con 4 administraciones y todas competentes y muy celosas cada una de lo suyo. Y hemos hecho la negociación y el acuerdo en un momento en el que éramos 4 administraciones, pero 3 partidos políticos distintos. Entonces, el llegar a acuerdos ha sido bastante laborioso y complejo, pero aún así, cuando tienes un objetivo claro, que es apoyar el sector y sobre todo el sector juvenil, pues bueno, hemos sido capaces de llegar a acuerdos y creo que hemos diseñado unas medidas bastante adecuadas a nuestro sector y que además van a poder ayudar a nuestros jóvenes. Pero aún así, ¿qué ha ocurrido? Ha habido cambios políticos, ha habido elecciones, ha habido cambios políticos y con ello ha venido también un cambio del PDR. Entonces, han cambiado, como os decía, los criterios políticos y ya eso está afectando a las líneas de ayudas que vamos a aportar a los jóvenes. Por eso, aquí hay incluidas 3 que ya estaban aprobadas, pero hay una más que es la medida 6.3 y os voy a explicar ahora.
Entonces, bueno, aparte de las medidas que ya os voy a explicar en la siguiente, que me he liado de diapositiva, esto es el presupuesto que manejamos en este PDR. El gasto público total que vamos a invertir en el País Vasco, tanto fondos propios del Gobierno vasco como los de las diputaciones forales, junto con los fondos FEADER, estamos hablando de 380 millones de euros. De esos 380 millones, para la medida 6.1, la de creación de empresas por jóvenes agricultores, se va a llevar 11,5 millones. La medida 4.1, que es de ayuda a inversiones en explotaciones agrícolas, y esta es una medida de las diputaciones forales, serán 46 millones. Y luego la medida 4.3, que es de ayudas a la transformación y a la comercialización de los productos, van a ir 23 millones de euros. La medida 6.1, que es de creación de empresas por jóvenes agricultores, esta es, como os decía, en principio iba a ser una única y era para, como os decía, es para jóvenes, a ver si la pongo aquí, es para jóvenes con menos de 41 años. A los 5 años tienen que alcanzar la condición de ATP, agricultores a título principal, y tienen que tener al menos unos ingresos de 16.000 euros sin contar las subvenciones, y tienen que llegar a una UTA mínimo para que se les considere se les acepte la ayuda. Está modulada, la ayuda va en función un poco del modelo de producción, del asociacionismo con otros jóvenes, la nueva incorporación, si está o no está vinculado anteriormente, y se ayuda también a esos gastos o esas inversiones que no están incluidas en inversiones puras y duras, ¿no? Entonces, la ayuda en estos casos a estos jóvenes que van a crear empresas y que van a llegar al final a esos niveles que os apuntaba, estamos hablando de casi que pueden llegar en el mejor de los casos incluso hasta los 70.000 euros. ¿Qué ocurrió cuando se incorporaron nuevos políticos a las administraciones? Pues consideraron que hoy en día el modelo de joven que nos está llegando al sector es un joven que hace pocas inversiones y que con muy poca inversión se está incorporando al sector. Son modelos, pequeñas explotaciones, producciones agrícolas ecológicas, que diversifican mucho los cultivos y, en definitiva, tienen muy poquitas inversiones. Entonces empezaron a considerar que podría ser mucha ayuda para ese tipo de pequeñas explotaciones. Entonces, se está trabajando la medida que os comentaba antes, la medida 6.3, que es para esas pequeñas explotaciones en las que los niveles de exigencia son menores, no tienen que llegar a una UTA, con que lleguen a media UTA es suficiente, el margen neto al que tiene que llegar pues tiene que rondar entre los 4.800 y los 9.600 euros, y en ese caso las ayudas llegarían a ser, en vez de 70.000, serían 15.000. Han querido diferenciar, y esto lo menciono porque hablo de querer porque es una línea foral pura y dura, y lo que quieren es, como os decía, diferenciar a aquellos jóvenes que quieren hacer pequeñas explotaciones con pequeñas inversiones de aquellos que ya quieren hacer unas inversiones mayores con mayores riesgos y otro nivel de producción. La medida 4.1, que es la medida a inversiones en explotaciones agrícolas, esta va destinada a lo que es la inversión material o inmaterial en el ámbito de las explotaciones agrarias. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, pues deciros que en este caso estamos hablando de inversión pura y dura, se barema en base al tipo de beneficiario, de la explotación, y la cuantía de la ayuda puede llegar a ser hasta el 60% de la inversión. Y luego la tercera medida es
a la transformación y a la comercialización. También está baremada por beneficiario, carácter estratégico, inversión, y aquí la ayuda puede llegar a ser hasta el 40% de la ayuda. Pero además, estas son las que pueden ser de ayuda directa al joven y específica para el joven, pero tenemos otras líneas de apoyo, que son estas 4. Diversificación de la actividad agraria, un apoyo financiero, que le llamamos Sendotu, y luego otras 2 herramientas que creemos que son muy importantes y que son el Estatuto de la Persona Joven Agricultora y el Estatuto de las Mujeres Agricultoras. El apoyo para la diversificación agraria es un apoyo que va a ayudar inversiones económicas no agrícolas, pero en el ámbito agrario rural, más bien rural, es decir, pueden ser todo ese tipo de ayudas que no es producción pura y dura, pero pueden ayudar bien a que el productor o el agricultor diversifique su explotación o que ayude a mejorar los servicios y el entorno rural en el que viven, ¿no? Luego, y el programa Sendotu, que creo que puede ser, en nuestro caso es uno de las joyas de la corona, es un programa de apoyo financiero a proyectos de inversión. Se ha constituido un fondo de garantía en el marco de un convenio en el que colaboran el Instituto Vasco de Finanzas y las entidades de crédito para conceder préstamos, de tal manera que ellos avalan los proyectos. Y además, de forma paralela a eso, el Gobierno da una ayuda de bonificación de tipos de interés para reducir el coste financiero de los préstamos. Tenemos un presupuesto inicial de 20 millones y parece que se va a ampliar porque pues bueno, es un proyecto que está teniendo mucho interés. Y luego, finalmente, ya para terminar, mencionaros el Estatuto de Personas Jóvenes Agricultoras, aquí, que se está desarrollando, pero lo que pretende y es lo que su objetivo es incorporar y que se incorporen y permanezcan las personas jóvenes como titulares de explotaciones agrarias y profesionales. Y otra de las cosas que también entendemos y consideramos que es una de nuestras joyas, y quizás porque soy mujer, es el Estatuto de las Mujeres Agricultoras, ¿no? Y su objetivo es hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y hombres en el sector agrario, con las máximas garantías de profesionalidad, dignidad y seguridad. Queremos resaltar y defender el derecho de las mujeres a acceder a la titularidad de las explotaciones, a la titularidad compartida, que las ayudas y las asignaciones que haya se les priorice a las mujeres, porque, como decían antes en la mañana, no se las ve o no se nos ve en este sector. Queremos impulsar a que participen en la vida social y política de nuestro sector, de nuestro producir, porque efectivamente no se las ve en las juntas rectoras, no se las ve en las asociaciones, no se las ve, se quedan trabajando. Yo creo que es que les suelo decir a los productores, es que a las mujeres las dejamos, se quedan ellas trabajando y son los maridos las parejas, compañeros los que mandamos fuera de casa, vete tú, ocúpate de la reunión que ya me quedo yo trabajando, ¿no? Entonces tenemos también que impulsarlas a que asuman esas responsabilidades y evidentemente dejando algunas, no les vamos a cargar todas a la espalda. Y luego también hablamos de formación e empoderamiento, es decir, tenemos que ponerlas a las mujeres en el sitio que les corresponde. Ya. Muchas gracias.